Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las últimas noticias sobre Turquía y su región que hemos publicado en Hispanatolia. Bueno, vamos a empezar hablando, de hecho, vamos a hablar hoy bastante de noticias de economía, porque han venido unas cuantas seguidas en los últimos días. Vamos a empezar hablando por los datos de la inflación. Buenos datos para la inflación. Siempre, insistimos siempre en esto, hablando relativamente, la inflación sigue siendo muy alta en Turquía, pero daros cuenta de dónde veníamos, de datos de inflación de más del 75% y ahora mismo estamos a un nivel que, según el último informe presentado, este mismo lunes por el Instituto Estadístico Turco, una inflación que cayó en el mes de julio hasta el 33,52%, que es, de hecho, no solo es una cifra más baja que el 35,05% que se alcanzó en junio, que alcanzó el IPC en junio, sino que además es el dato de inflación más bajo desde noviembre de 2021, es decir, desde hace casi 4 años. En noviembre de 2021 estaba la inflación al 21% y ahora mismo pues ya veis que está un poquito por encima del 33%. De hecho, el dato del IPC de julio ha sido incluso mejor de lo previsto por los economistas. Los analistas habían previsto que la inflación en julio, especialmente incluso desde el propio gobierno, habían advertido, lo comentamos también en este podcast, que los datos de julio quizás podrían ser un poquito más elevados por ciertos factores estacionales y temporales. Y los analistas, pues de hecho, habían previsto que la inflación de julio en Turquía rondaría pues el 34%, un poquito más incluso, y se ha quedado finalmente en 33,5 más o menos. Bueno, por campos, pues los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas se incrementaron casi un 28%, siempre hablando del mes de julio, que es del que estamos hablando, con respecto al mismo mes, al mes de julio del año pasado. En cuanto al precio de la vivienda, pues sigue siendo el que más crece. Creció un 62% en el mes de julio en relación a hace un año. En segundo lugar se situó la educación, los gastos de educación, que crecieron fue la educación la que más creció, 75%. Gasto de educación, 75% creció en los últimos años. Detrás estaría la vivienda, que habría crecido un 62%, como decíamos, y en tercer lugar la salud. La salud, que creció algo más del 37% en los gastos en salud respecto al año pasado, respecto al mes de julio del año pasado. Los menores incrementos de precios en Turquía en el último año, ¿dónde se dieron? Pues se dieron principalmente en la ropa y el calzado, que una vez más se puso afortunadamente a la cola de las subidas de precios. Una subida de solo casi llegando al 11% en comparación con el año pasado. Detrás las comunicaciones, que subieron casi un 20% en comparación con julio de 2024. Y en tercer lugar, en cuanto a los menores incrementos de precios, se situaría el transporte, donde los costes crecieron casi un 27% en comparación con el año pasado. Y seguimos hablando de economía porque también se daba a conocer este fin de semana, se daban a conocer por parte del ministro de Comercio de Turquía, Ömer Bolat, los datos de las exportaciones de Turquía. Y daba a conocer el ministro que se había batido un récord histórico, de exportaciones al alcanzar un valor de 25.000 millones de dólares durante el pasado mes de julio. Según subrayó el ministro, son los datos mensuales de exportaciones más altos de la historia para el mes de julio, sino también, no solo suponen, dijo el ministro, el dato más alto de todo un mes de julio en toda la historia de Turquía desde que hay registros, sino también el volumen acumulado de exportaciones de bienes más alto en 12 meses en toda la historia. Buenos datos para las exportaciones, como contamos, a pesar de esos aranceles impuestos por Trump. Los comentamos, hablábamos de ellos hace unos días. Justamente el pasado viernes no tuvimos ocasión de
de mencionarlos en este podcast, pero el pasado viernes se anunciaba se entraba en vigor, no en vigor, perdón, se anunciaba por parte de la Casa Blanca esos nuevos aranceles que teóricamente entran en vigor el 7 de agosto, iba a entrar en vigor el 1, pero finalmente, de ahí la confusión, pero finalmente entran el 7 de agosto, ha sido aplazado en principio hasta el día 7, esos aranceles impuestos, aranceles recíprocos, puestos por el gobierno de Donald Trump. Unos aranceles que en el caso de Turquía pues han supuesto finalmente un incremento de hasta el 15%. En realidad, bueno, la tarifa, digamos, universal que había fijado la Casa Blanca en principio estaba fijada en el 10%, inicialmente iba a ser, es el tipo de arancel que correspondía a Turquía, según estableció el propio gobierno de Trump el pasado 2 de abril, pero en realidad esta tarifa se va a aplicar ahora únicamente, esta tarifa al 10%, únicamente a aquellos países cuyas exportaciones a Estados Unidos sean inferiores a sus importaciones, es decir, aquellos países en los que la balanza comercial sea favorable a Estados Unidos, que compren más a Estados Unidos de lo que vende. En esos casos recibirán una tarifa estándar del 10%. Pero cuando esto no sea así y en la práctica los propios funcionarios estadounidenses han reconocido que esto va a ser para la mayoría de países, cuando la balanza comercial no sea favorable a Estados Unidos, pues al final prácticamente todos los países van a tener una tarifa mínima arancelaria del 15% en la que va a estar incrementada Turquía. Es decir, todos los productos turcos con destino al mercado estadounidense van a haber incrementado sus tarifas aduaneras del 10 inicialmente previsto al 15%. Hemos publicado en nuestra web, en mispanatoria.com, todo el detalle de los incrementos de los aranceles que entran teóricamente en vigor el 7 de agosto, esos incrementos por regiones del planeta y por países. Lo tenéis ahí todos los datos en hispanatolia.com, en nuestra web. Parte de ese 15% para Turquía, pues los datos a nivel también incluso de Europa, de la Unión Europea. Ya sabéis que la Unión Europea también ha negociado ese 15%, muy criticado, por cierto. También los datos para África, para todo lo que es el continente americano y con distintos países, Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador, en fin. Y también los datos de los aranceles que va a aplicar Estados Unidos para la región de Asia-Pacífico. No olvidemos que Turquía pues tiene en Estados Unidos a uno de los principales países destino de sus exportaciones. Solo lo supera Alemania. El pasado mes de junio, de hecho, Turquía exportó productos a Estados Unidos por valor de 1.200 millones de dólares y el déficit comercial de bienes de Estados Unidos con Turquía pues se mantuvo el año pasado, en 2024, en torno a 1.500 millones de dólares. Aumentó, de hecho, casi un 63% con respecto a 2023, al año anterior. Y es una situación justamente esta la que pretende corregir Trump, es decir, favorecer que ese déficit comercial, esa diferencia entre lo que Estados Unidos exporta a Turquía e importa a Turquía, pues a través de esos aranceles que se pueda ver compensado de alguna manera con esos polémicos y controvertidos aranceles. Bueno, y vamos a hablar ahora de un tema que os puede interesar bastante si estáis pensando en viajar a Turquía o usar Turquía como país de tránsito, porque las autoridades turcas están estudiando muy seriamente, vamos, hasta el punto de que ya han emitido una recomendación a las aerolíneas que operan en el país para prohibir el uso de baterías externas y de los famosos power banks en los vuelos, no solo de baterías externas y de power banks, sino de cualquier dispositivo que tenga una batería de litio. Esta posible medida fue anunciada este lunes por el ministro turco de Transportes e Infraestructuras de Turquía, Abdülkadir Uraloglu, quien aprovechó la ocasión durante una rueda de prensa para anunciar que el Ministerio de Transportes de Turquía había remitido una notificación a través de la Dirección General de Aviación Civil de Turquía
una notificación a las principales aerolíneas que operan en el país, advirtiéndoles de el riesgo potencial para la seguridad aérea que supone estas baterías de litio, estas baterías externas, estas power bank, y del peligro que pueden representar si sufren un incendio. Este tipo de baterías, pues bueno, si sufren un golpe, una compresión fuerte, si sufren algún mal funcionamiento, algún tipo de cortocircuito, algún problema derivado de fallos de fabricación, de fallos de diseño, pueden generar mucho calor, pueden producir un incendio, y son incendios los de las baterías de litio que son difíciles de apagar. Y todo esto, pues después, se produce de hecho después de que hace solo unos días un avión de la aerolínea Asiana Airlines, un avión que volaba de Estambul a Seúl, de esta aerolínea asiática, em, pues tuviera que dar la vuelta en pleno vuelo mientras hacía esa ruta hacia Seúl, hacia la capital surcoreana. En plena ruta, a mitad de camino prácticamente, tuvo que dar la vuelta volando sobre Kazajistán, ni más ni menos, después de que a un pasajero que llevaba una de estas baterías externas, una de estas power bank, pues esa batería se le cayera y quedase atascada entre dos asientos, sin que hubiese... Quedó encajada de tal forma que le fue imposible a los pasajeros y a la tripulación sacar esa batería que quedó comprimida entre esos dos asientos, con el riesgo, como os acabamos de decir, consiguiente de que, bueno, de que resultase dañada y que finalmente pues, pudiese producir un incendio que pusiese en peligro a todo el pasaje y a toda la aeronave. Esta aeronave, este avión, por tanto, de Asiana Airlines, tuvo que dar la vuelta, tuvo que girar hace solo unos días en su ruta y volver hacia Estambul debido a este incidente. Y de hecho, pues bueno, pues prácticamente también un poco derivado o deriva de esta medida de otro incidente no muy lejano al tiempo. Ocurrió el pasado 28 de enero, un avión de la aerolínea Airbusan quedó envuelto en llamas en el aeropuerto internacional de Ginghae, en Corea del Sur. Quedó, vamos, totalmente destruido, prácticamente destruido en un 60-70% del avión, por un incendio que se desató también de nuevo por una de estas baterías externas, por una powerbank que al parecer habría sufrido un fallo mecánico. Se desconoce a día de hoy qué tipo de fallo fue, porque todo este material quedó obviamente calcinado por ese enorme incendio, y esa powerbank pues estaba guardada en el equipaje de un pasajero, y ese equipaje estaba a su vez ubicado en el compartimento superior de la cabina. La batería sufrió algún tipo de mal funcionamiento, comenzó a calentarse, sufrió un incendio, se desató un fuego y hubo que evacuar pues, todo el pasaje del avión, el avión lleno. Afortunadamente solo hubo que lamentar tres heridos leves. El avión estaba además en la pista en ese momento, con lo cual sí que es cierto que la aeronave quedó totalmente destruida, pero bueno, los pasajeros pudieron ser evacuados sin que hubiese mayores desgracias. Si hubiese ocurrido en pleno vuelo, por ejemplo, con este avión que decíamos antes, de Asiana Airlines, que iba a Seúl y que tuvo que dar la vuelta sobre Kazajistán, en pleno vuelo, un incendio de ese tipo, un incidente de ese tipo, fijaros, ya os decíamos, ese avión de Corea del Sur en enero, pues quedó totalmente destruido. Eso ocurre en pleno vuelo, supone en la práctica que la aeronave no, vamos, es unos daños estructurales tales que la aeronave sencillamente no puede seguir volando, pero antes de que ocurran daños catastróficos, vamos, todo el pasaje de la tripulación hubiese muerto asfixiados debido al humo, obviamente, del propio incendio. En fin, todo esto ha llevado a que aerolíneas en Corea del Sur y también muchos países estén tomando ya medidas encaminadas a prohibir el uso de estas baterías externas que son tan populares, de estas power bank, y también el de otros dispositivos como pueden ser cigarrillos electrónicos o incluso ordenadores portátiles. Para evitar este riesgo o este potencial riesgo, pues sería por lo que las autoridades de aviación civil en Turquía ya habrían emitido esa consigna, esa recomendación a las aerolíneas que operan en Turquía,
para que restrinjan el uso de estos cargadores portátiles, de estas baterías externas o powerbank durante los vuelos. En principio se trata de una recomendación únicamente, pero todo apunta a que, así lo asegura la prensa turca, a que las aerolíneas van a adoptar esta recomendación como un código, digamos, de seguridad en su propio reglamento interno y que al final va a acabar siendo una prohibición de facto de usar este tipo de dispositivos, de forma que los pasajeros no van a poder llevarlas, van a poder seguir sin llevarlas en el equipaje facturado. Obviamente ahí sería un problema aún mayor si se produjese un incendio. Tendrán que llevarlas en cabina, pero no van a poder guardarlas en el compartimento superior. Van a tener que llevar esas baterías externas o otros dispositivos que lleven baterías de litio y que tengan ese potencial riesgo de incendio, van a tener que llevarlos consigo sin guardarlos en el equipaje mientras están sentados y no van a poder utilizarlos mientras dure el vuelo. Siempre, además, pues llevándolos consigo para asegurarse de que ese dispositivo está en todo momento en buen estado, no sufre un mal funcionamiento, no comienza a calentarse, etcétera, etcétera. Es decir, tened muy en cuenta esto porque es una medida que obviamente si planeáis viajar a Turquía próximamente, pues os puede afectar y tendréis que informaros bien sobre posibles nuevas medidas restrictivas en el uso de estos aparatos. Y vamos a acabar hablando de una noticia que publicamos el domingo. El domingo, como sabéis, o los domingos en general, como sabéis, solemos publicar noticias relacionadas sobre historia, arqueología, también sobre turismo, sobre cultura, en fin, de todo este ámbito. Y nos hacíamos eco el domingo, pues justamente de la noticia de la restauración, que se va a iniciar la restauración del teatro griego de 2200 años de antigüedad de la antigua ciudad de Asos. A lo mejor no es una ciudad tan famosa como puede ser Pérgamo o Éfeso, pero es una ciudad, antigua ciudad, hoy día es un pueblo, pero es una antigua ciudad fundada por colonos griegos, pues con bastante importancia histórica. En realidad, esta ciudad de Assos o de Aso en castellano, se va a iniciar, como decíamos, un proyecto para restaurar este teatro. Este teatro, además, es especialmente importante y especialmente bonito, porque es un teatro, si no hace falta que conozcáis la zona, ni siquiera podéis verlo en Google Maps. De hecho, en la noticia que hemos publicado en hispanatoria.com, en nuestra web, ahí tenéis un mapa de Google Maps donde se muestra las ruinas de Asos desde el aire a vista satélite y también ese antiguo teatro de Asos. Y es un teatro que tenía capacidad para coger unos 5.000 espectadores en su momento en esta ciudad de Asos, que fue fundada, pues decíamos, por colonos griegos de la isla de Lesbos, unos 1000 años antes de Cristo. Y es un teatro que mira al mar Egeo, está sobre una ladera, y entonces los espectadores, mientras veían pues obras, actuaciones, ya en época romana, pues luchas de gladiadores o venatios, luchas con animales, podían, mientras veían el espectáculo, contemplar unas vistas impresionantes de lo que es la costa y el mar Egeo y la propia isla de Lesbos que está enfrente. Y esto es justamente lo que se pretende recuperar, ese lugar, ese antiguo teatro que se convierta de nuevo en un lugar para eventos, para actuaciones, para obras de teatro y donde los espectadores puedan disfrutar a su vez de esas impresionantes vistas que os relatábamos. Por eso se está llevando a cabo esta restauración, que obviamente va a llevar unos años, pero es un proyecto que parece ser que ya tiene la luz verde del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía para restaurarse este teatro. En esas ruinas de Asos, pues hoy día, como decíamos, Asos hoy están junto al pueblo que hoy día se llama Behrankale, en el distrito de Ayvayik, de la provincia de Çanakkale. Y en esas ruinas, decíamos, hoy día se pueden ver todavía pues, la antigua muralla de la ciudad, con alguna torre, el teatro, como decíamos, el ágora, un gimnasio, una necrópolis, una estoa, una zona, digamos, de columnas, muy típica de la cultura helenística y griega. También el antiguo puerto y el llamado Volouteurio, un antiguo parlamento que aseguran los historiadores, los expertos en el tema, que es el parlamento más antiguo de Anatolia.
Obviamente, también uno de los lugares que más destaca de esas ruinas de Asos es el antiguo templo Atenea. Tenéis una imagen, de hecho, en la noticia que hemos publicado en Hispanatolia, porque es un templo que, aparte de que, bueno, de ser un templo griego antiguo, de estilo de época arcaica, eh, es un templo desde el que además se ven de nuevo vistas impresionantes de todo lo que es el mar Egeo y la costa del Egeo. Es un lugar impresionante para ver esas vistas o para hacerse fotos, por supuesto. Y en cuanto a Asos, pues decíamos que es una ciudad, fue una ciudad muy, muy importante, hasta el punto de que, bueno, fue una ciudad donde vivió el famoso filósofo Aristóteles. Se mudó en vida a esa ciudad, allí fundó una academia, se casó con la sobrina del gobernante local, de Hermías, y hizo varios estudios importantes, Aristóteles viviendo en esta ciudad de Asos. Justamente la época en la que vivió Aristóteles en Asos fue la época dorada de la ciudad. Luego los persas la conquistarían poquitos años después, obligando al propio Aristóteles a huir a Macedonia. Ya Alejandro Magno posteriormente la recuperaría expulsando a los persas hacia el año 334. Luego la ciudad pasaría a estar bajo dominio romano y ya en época de los primeros cristianos, pues se dice que Lucas el Evangelista o el propio apóstol San Pablo llegó a visitar Asos, en el caso de San Pablo, durante su tercer viaje por Asia Menor, en torno al año 53 a 57 después de Cristo. A partir de ahí la ciudad pues entró en decadencia progresiva y continuó así durante época medieval hasta convertirse en lo que es hoy día, un simple pueblo de unas pocas decenas de habitantes, pero que destaca, como decíamos, por esas ruinas, por ese templo Atenea y por ese teatro del que ahora se quiere recuperar su actividad y darle una nueva vida, recuperar un poco la antigua gloria que tuvo la ciudad de Asos, que está en una región que, si no la conocéis, es muy bonita de Turquía. Os recomendamos visitar y si tenéis ocasión, pues también pasaros por esas ruinas de Asos, que aunque son, bueno, no son muy conocidas, tiene un poquito de turismo, pero no es todavía ese turismo masivo que podemos ver en otros lugares, como la propia Éfeso. Decíamos antes, como ejemplo, es un turismo ya más limitado y es un lugar donde podéis disfrutar mucho de esas ruinas y, decíamos, sobre todo, de esas impresionantes vistas. Y hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis, como siempre, más información, más noticias en hispanatoria.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.